Y ahora sí, pantalla completa, ¿ya? ¿Ya? ¿Está bien? ¿Se ve? Sí, se ve, doctor. Ya, ok, arrancamos, ya, pucha. Disculpen. Ya, ok, doctora, ya, Listo, gracias. ya, ok, doctor, no se preocupe. Bueno, con la disculpa del caso, arrancamos. Bueno, como dijimos al comienzo, ¿no? Vamos a hacer una revisión panorámica de la parte anatómica, ¿no? Y un concepto básico, elemental, pues es, digamos, la estructura básica del sistema nervioso es la neurona, ¿no? Aparte de las demás, pero la principal es la neurona, ¿no? Como ustedes podrán ver acá dice, la neurona, el sustrato anatómico y fisiológico del sistema nervioso. Doctor, Sí, digamos. disculpe. ¿Está avanzando Sí, las diapositivas? sí. No se ve que está avanzando, doctor. Por eso le recomiendo que no le ponga pantalla en completa y lo presente así, no, así como está ahorita. Ya, Ponga ahí, escape ahorita. ya, ahí está. Ya, ahora sí, de esa manera creo que es mejor que presente, doctor. Ya está, ok, perfecto. Mejor, está bien. Entonces, les estaba diciendo que el sustrato anatómico y fisiológico del sistema nervioso, ¿no es cierto?, es la neurona. Es el elemento fundamental principal, ¿no?, de este sistema. Recuerden que está formado por el cuerpo, el cilindro de axón, etcétera, etcétera, ¿no? Y como ustedes saben, el cuerpo constituye la sustancia gris porque en el cuerpo neuronal se encuentran pues, los corpúsculos de Nils, ¿no? Es el que da el aspecto atigrado, por eso se llama sustancia gris, ¿no? Que está en toda la corteza, está en los ganglios basales, en las astas medulares, ¿no? Entonces, esta parte va a constituir anatómicamente, ¿no es cierto?, la parte de la sustancia gris, como comentábamos. El cilindro eje o axón forma la sustancia blanca cerebral, ¿no? Y también los haces medulares, ¿no es cierto?, la parte del axón. Ahora, recordar que el cerebro pues está resguardado, protegido dentro de una estructura ósea inextensible, ¿no es cierto?, que no tenemos absolutamente ningún acceso, ¿no? Entonces, esto es tan, por una parte es importante porque se protege el cerebro, pero también lesiones muy mínimas, ¿no? Pueden ser catastróficas, ¿no? Por ejemplo, pues una obstrucción del acueducto de Silvio nos va a causar una hidrocefalia brutal y el paciente hasta puede perder la vida, ¿no? Entonces, esto es contradictorio. Por una parte nos protege, pero al mismo tiempo es bastante peligroso, ¿no? Y es así que cuando encontramos lesiones que ocupan espacio en esta cavidad intracraneal, entonces puede causar una compresión, un desplazamiento de las estructuras respectivas que conocemos como las hernias y comprometer, por ejemplo, el centro respiratorio y producir un paro cardíaco, etcétera, ¿no? La médula espinal igual, ¿no? Acá sí tenemos un poco de acceso en forma parcial, ¿no es cierto? Podemos hacer, por ejemplo, los exámenes como la punción lumbar, cuando el paciente pues hay una sospecha de una determinada enfermedad, por ejemplo, ¿no? Ahora, que igual es catastrófico, ¿no? Si hay una lesión, por más mínima que sea en el canal raquídeo, si no se trata oportunamente, esto va a dejar una lesión permanente e irreversible, ¿no? Cualquier tipo de lesión, entonces por eso de ahí la trascendencia de hacer el diagnóstico, digamos, en forma muy oportuna y rápida, ¿no? Las meninges, que son cubiertas, que también son, digamos, es un medio de protección del cerebro, ¿no? Como acá ven ustedes, está la dura madre, ¿no es cierto? La pía madre, que está en contacto casi con el parénquima cerebral, y la aracnoides en el centro, donde está el líquido cefalorraquídeo con sus dos hojas, la hoja parietal y la hoja visceral, ¿no? Y en la dura madre está los famosos senos, el seno longitudinal, por ejemplo, ¿no? Es muy, muy importante eso, ¿no? Ya entrando ya al parénquima cerebral, encontramos el cerebro, los hemisferios cerebrales, ¿no? Aquí hay un dato interesante, la sustancia gris cortical tiene un espesor medio de aproximadamente 2 a 4.5 milímetros, ¿no? Que forma un manto de repliego en todo el órgano, en ambos hemisferios cerebrales, ¿no? Los autores dicen que se encuentran aproximadamente 14 billones de células, o sea, de neuronas, ¿no? Von Ekomon y Koskinas estimaron la existencia del neocórtex humano alrededor de 14.000 millones de neuronas. Este dato lo obtuvimos en un texto de Adams, ¿no?
Acá la trascendencia es, vean usted, por qué tenemos tanta cantidad de neuronas, ¿no? Es la función tan altísima, tan importante que va a cumplir, ¿no? La actividad mental y todas las que vamos a revisar posteriormente, ¿no? Y dentro de todo esto, el encéfalo es la estructura más importante, es como acá se ve, el lóbulo prefrontal, es el lóbulo frontal, pero el lóbulo prefrontal. Ahora tenemos que recordar pues las funciones de cada uno de estos lóbulos, de estas áreas cerebrales, ¿no? Entonces, sabiendo las funciones es fácil deducir cuando se altera, ¿no? Pero yo les quiero llamar la atención acá en el lóbulo prefrontal, ¿ya? Porque como acá dice, por ejemplo, ¿no? Tiene que ver con el movimiento, con la resolución de problemas, con la concentración, con el pensamiento, acá con el comportamiento y sobre todo con la personalidad. Digamos, esta zona pues es la zona más importante en el ser humano porque tiene que ver con todo, con toda nuestra actividad, con nuestra forma de ser, ¿no? Es la parte más importante. Básicamente esa es la que nos va a diferenciar pues entre todas las personas, ¿no? Hay personas que, digamos, tienen que ver, por ejemplo, con la puntualidad, con la inteligencia, con la creatividad, con el interés, con la presentación, es decir, con todas las funciones, con la forma de ser o la personalidad, ¿no? De nosotros, ¿no? Luego tenemos los ganglios basales, que son grupos de neuronas, como dijimos al comienzo, ¿no? Que está en la base, por ejemplo, el núcleo caudado, el globus pallidus, subcutáneo, etcétera, que son una serie de estructuras que tienen que ver pues, con el movimiento, por ejemplo, ¿no? Entonces, que van a estar van a tener, esta imagen que se lo presento es muy simple, ¿no? Van a tener conexiones ipsilaterales, contralaterales, entre los mismos núcleos basales, con la corteza cerebral, con el cerebelo, con la médula espinal. Entonces se imaginan lo complejísimo que es esto, ¿no? No es tan simple, ¿no? Otras estructuras que encontramos son el sistema ventricular, que es también trascendente, ¿no? Vemos los ventrículos laterales, es que está en rojito es el ventrículo lateral derecho, el lateral izquierdo en amarillo, sus recesos o prolongaciones, ¿no? Es la extensión anterior, el cuerno posterior, el cuerno temporal, ¿no? Entonces es importantísimo recordar esto, digo, para la localización, para la descripción, cuando uno haga los exámenes pertinentes, por ejemplo, una tomografía, una resonancia, ¿no? Uno tiene que imaginarse esta imagen, ¿no? Luego tenemos el tercer ventrículo, la comunicación entre los dos ventrículos está el agujero de Monroe, el tercer ventrículo es el cuarto ventrículo, la comunicación entre tercero y cuarto está el acueducto de Silvio, que les comentaba hace un rato el ejemplo que les ponía. En el cuarto ventrículo tenemos en la parte dorsal la apertura, la apertura de Magendie, en la parte lateral, la Luschka. Es importante porque el líquido va a salir, el líquido se produce en todo el sistema ventricular, en los tres ventrículos, y este líquido va a salir hacia el espacio subaracnoideo a través de los agujeros de Luschka y de Magendie, ¿no? Entonces eso se produce, se genera el circuito. Esto es trascendente porque si se obstruye alguna de estas vías se va a producir pues un almacenamiento, una retención de la circulación de líquidos sabroraquídeo y va a generar pues un aumento del líquido que se llama hidrocefalia, ¿no? Que es muy, muy grave, ¿no? Luego tenemos, llegamos al tronco encefálico, ¿no es cierto? Que está constituido por los mesencéfalos, la protuberancia, el bulbo. Entenderán acá hay toda la gama de estructuras que existen, todos los pares craneales, todas las estructuras o las vías ascendentes sensitivas, las descendentes motoras, ¿no es cierto? Las vías cerebelosas, etcétera, etcétera. Y acá hay una estructura importantísima, pues, que está el centro respiratorio, que es muy importante, ¿no? Entonces tendríamos que recordar, pues, todas estas estructuras, su localización, su trayecto, etcétera, cuando se altera alguno de ellos para hacer digamos, la interpretación semiológica, a qué altura está la lesión, ¿no? Luego tenemos, acá es el cerebelo, ¿no? Está en la parte posterior, igual tiene comunicaciones, como dijimos, ¿no? Que tiene que ver con la coordinación, con la marcha, ¿no es cierto? Tiene conexiones con la corteza cerebral, con los ganglios basales, con la médula espinal. Si todas estas conexiones están pues adecuadas, óptimas, entonces la coordinación o taxia se llevará adecuadamente, ¿no? Más abajo tenemos la médula espinal, ¿no es cierto?
Entonces, como ven ustedes, es un corte horizontal donde están las astas anteriores, las astas posteriores, ¿no es cierto? Que está, por ejemplo, en la vía piramidal cruzada, en la vía piramidal directa, toda la vía sensitiva, las de Golgi y Burdach, que tiene que ver con todas las vías sensitivas, ¿no? Entonces, tenemos que recordar todas estas estructuras para ver, pues, cuando hay alguna alteración cuando encontramos alguna alteración en el paciente, ¿no? Entonces, desde el punto de vista anatómico. El líquido cefalorraquídeo, como ya les comenté hace un rato, ¿dónde se produce? Se produce, pues, en el sistema ventricular, ¿no? Vamos acá estamos, digamos, básicamente, ¿dónde circula? En el espacio subaracnoideo, ¿no? Una vez que llega a la parte alta, entonces están los corpuscles de Paccioni que están dentro de los senos durales, y ahí es donde se va a desaguar, donde va a terminar, va a desembocar el líquido cefalorraquídeo, ¿no? En el sistema circulatorio, ¿no? Acá lo que les decía, ¿no? Entonces, ¿dónde se produce? En los plexos coroideos de los ventrículos laterales, en el tercer ventrículo, ¿no es cierto? En el cuarto ventrículo. Pues ahí se produce en los plexos coroideos el líquido cefalorraquídeo. Entonces, por el agujero de Magendie y Luschka va a ir al espacio subaracnoideo, que está en toda la corteza, envolviendo todo el parénquima cerebral, ¿no es cierto? Y va a ir a la circulación, a los senos, al seno longitudinal superior, ¿no es cierto?, a través de los corpuscles de Paccioni. Entonces llega al sistema circulatorio y se produce la circulación, ¿no? Entonces, en ese sentido está circulando permanentemente el líquido, ¿no? El líquido cefalorraquídeo digamos, se reemplaza totalmente más o menos 5 veces, ¿no? Entonces, cuando uno hace, por ejemplo, una punción lumbar, pues ahí uno puede sacar la cantidad que uno crea por conveniente, no es que hay que sacar una determinada cantidad. ¿Por qué? Porque esto se regenera 5 veces en 24 horas, ¿no? Acá tenemos la circulación sanguínea, entonces, como ven, acá hay una imagen. Tenemos el sistema circulatorio anterior o el carotidio, ¿no? Que es accesible, ¿no? Uno se agarra en el cuello las carótidas y uno puede sentir el latido. Incluso antes hacía esta, ahora no se hace, ¿no? O sea, introducir una aguja, un trócar a las arterias y hacer, pues, las famosas arteriografías que eran muy, muy traumáticas. Ahora, pues, ya no se hace, ¿no? Les parece está la tomografía, sobre todo la resonancia, ¿no? Y nos da imágenes muy, muy ilustrativas y muy buenas, ¿no? Y el sistema posterior, o sistema vértebro-basilar o posterior, ¿no? Que es inaccesible, que es toda esta parte, ¿no? Que está en la fosa posterior y que no tenemos ningún acceso. Pero sí se puede llegar ahí, digamos, a través de la vía femoral, ¿no? Tendríamos que inventar un catéter, ¿no es cierto? Y que vaya hasta la cerebral posterior, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces eso ya no se hace, antes se hacía. Pues, se puede hacer en casos extremos cuando, digamos, en el estudio, por ejemplo, hay sospecha de un aneurisma, ¿no? Entonces, el 80% de los casos, si es que hay el aneurisma con la angioresonancia o la angiotomografía, se visualiza, pero hay un porcentaje pequeño, del 30 a 20% de casos donde no se visualiza el aneurisma, a pesar de tener aneurisma, ¿no? Entonces, en ese caso sí se hace la angiografía, ¿no? O la arteriografía vía femoral, ¿no? Entonces, ahí sí, el aneurisma se visualiza en el 100% de casos, ¿no? Entonces, vean, acá está el polígono de Willis, ¿no es cierto? La comunicación entre el sistema anterior carotidio y el sistema posterior, ¿no? Entonces, si hay una alteración en la circulación sanguínea, una obstrucción en alguno de estas partes de las arterias, entonces se va a suplir por el otro lado, mira. Entonces, mira, hasta en eso la naturaleza humana es muy, muy sabia, ¿no? Entonces, si por un lado se obstruye, la circulación digamos, se viabiliza por el otro lado contrario, ¿no? Es importante recordar, pues, esta circulación sanguínea, qué partes del cerebro irriga, ¿no? Entonces, cuando hay una alteración, una obstrucción, por ejemplo, en enfermedad cerebrovascular, por ejemplo, ¿no? En los infartos cerebrales vamos a encontrar, miren, ¿no? Acá en el examen, en la figura, ¿no? Todo lo que está de amarillo está irrigado por la cerebral media, lo que está en rojo por la cerebral anterior, el verdecito, todo lo que está, la cerebral posterior, ¿no? Y en la parte profunda, las perforantes, ¿no? Entonces, esto es importantísimo saber que cuando uno hace sus estudios de neuroimagen, entonces vamos a encontrar que, obviamente, primeramente hay que diagnosticar clínicamente, ¿no? Con la semiología, con la clínica, ¿no? Y hacemos la imagen, la neuroimagen, y vamos a encontrar, pues, la lesión respectiva, ¿no? El infarto o el territorio arterial respectivo comprometido, ¿no? Ya estamos mucho más abajo, ¿no es cierto?
sistema nervioso periférico. Todo lo que hemos revisado es el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Acá encontramos en la parte plexo braquial, todas las raíces, sus troncos y los nervios, ¿no? El cubital, el radial, el mediano, etcétera, ¿no? Además de saber toda esta estructura, pues tendríamos que recordar cada nervio qué músculos inerva y estos músculos qué funciones cumplen, ¿no? Entonces, es necesario saber eso para hacer la interpretación, pues, ¿no? Supongamos, yo tengo la imposibilidad de hacer la dorsiflexión, ¿no? El paciente, supongamos, por ejemplo, ¿no? Esto, tuvo una fiesta un poco muy emotiva, tomó sus traguitos, se durmió encima de la mesa o de la cama o encima del codo. Entonces, como está un poco mareado, no va a sentir ninguna molestia, ¿no? Si una persona está normal, ocurre eso, tiene adormecimientos en la mano y se despierta y pues pone una posición adecuada a la mano, pero como está un poco mareado, comprime el nervio, al día siguiente amanece, es muy frecuente esto, el paciente amanece con la mano caída, ¿no? Hay una parálisis a la dorsiflexión, entonces es una compresión del nervio radial, por ejemplo, ¿no? Es bastante frecuente, ¿no? ¿Qué más encontramos? El plexo lumbosacro. Pues igual, tendríamos que reconocer todas las raíces, el plexo, o sea, el gran nervio ciático, es muy, creo que hay un capítulo incluso, ¿no? De las enfermedades lumbares, la famosa ciática, ¿no? Las patologías en la región lumbar, la discopatía lumbar, que es lo más frecuente, ¿no? Todo el mundo sufre de esto, ¿no? Entonces tendríamos que recordar, ¿no? Digamos, esta arquitectura, esta conformación de la anatomía, ¿no? Y acá un poco en panorama, ¿no? Entonces, todos los nervios periféricos, ¿no? En la región cervical, bien, la región dorsal, la región lumbosacra, tenemos recordarme todos los nervios que lo constituyen y qué músculos lo gobiernan estos nervios, ¿no? Y las funciones que cumplen, pues, estos nervios respectivos, ¿no? Entonces, como ustedes ven, desde el punto de vista anatómico, pues, es bastante amplio, es bastante complejo, ¿no es cierto? Entonces, ahora, la idea nuestra no es que, no es, digamos, asustarlos, ni mucho menos, ¿no? Sino es fundamental, digamos, tener una idea, pues, de toda la patología neurológica, ¿no? Entonces, si no tenemos un conocimiento, una idea de la parte anatómica, va a ser un poco difícil hacer pues la interpretación semiológica y obviamente el tratamiento. Y luego de la interpretación semiológica, ¿qué exámenes vamos a pedir, ¿no? Entonces, de ahí la trascendencia de recordar todo esto, ¿no? Bien. La otra parte es la base semiológicas. O sea, el curso de semiología, ¿no? Entonces, es la anatomía. Entonces, el paciente cuando tiene síntomas, cuando tiene signos, entonces, ¿cómo vamos a organizar, cómo vamos a obtener, cómo vamos a interpretar todas estas alteraciones, ¿no? Entonces, acá yo les resalto unas cosas importantes, saltantes, ¿no? Por ejemplo, dice, ¿no? La anamnesis y la exploración clínica son la base para el diagnóstico neurológico. ¿Ya? A pesar del desarrollo espectacular de las técnicas neurofisiológicas y de imagen, ¿no? Entonces, ni siquiera teniendo la resonancia magnética funcional, que es lo último, lo más sofisticado que existe para, digamos, en los exámenes auxiliares, no va a reemplazar a la anamnesis ni a la exploración clínica. Entonces, eso es muy, muy importante, ¿ya? No solo eso, incluso el paciente va a tener una serie de molestias, de síntomas, ¿no? Y uno le hace los exámenes pertinentes y de repente sale normal, ¿no? Entonces, de ahí la trascendencia, ¿no? De saber hacer una adecuada anamnesis y seguido pues con un examen clínico general y un examen neurológico particular, ¿no? Como le dice acá, es particularmente importante el entrenamiento en el arte del interrogatorio y de la exploración clínica, ¿no? Ahora, acá hay una serie pues de detalles en el campo neurológico, ¿no? Cuando uno asiste a un paciente con otras patologías de otros sistemas o de otros órganos, generalmente el paciente, pues, por más hasta viejito que esté, tenga sus años encima,
Si su sistema nervioso está funcionando normal, les va a contar con mucho detalle todos sus síntomas, las características, todo, ¿no? Entonces no hay mucho ahí, digamos, no es necesario ni siquiera recurrir a una tercera persona para que nos cuente, ¿no? Entonces el paciente se los va a contar todo. ¿Y de qué va a depender que uno obtenga muy buenos datos? Justamente del que hace el interrogatorio, de saber preguntar, ¿no? De saber sacar los datos del paciente, ¿no? Y con todo eso y hacer en segundo plano, o la segunda instancia, la exploración clínica y neurológica respectiva y fácilmente tendremos pues una hipótesis diagnóstica. Ahora, en neurología un poco resulta, hay un grupo de pacientes, digamos, si su sistema nervioso está normal, indemne como los casos anteriores, el paciente también les va a contar todo, todas las síntomas, las características, todo, pero va a haber un grupo de pacientes que va a haber compromiso del lenguaje, por ejemplo, un compromiso psiquiátrico, un compromiso mental, o simplemente ustedes están en emergencia, la guardia les trae el paciente, les llega el bombero con el paciente en coma y no hay datos, no sacamos datos, no hay a quién preguntar. Entonces vean, entonces ahí está el detalle, ¿no? En un grupo de pacientes vamos a tener un poco de dificultad en obtener los datos, ¿no? No, eso no ocurre en otras patologías, ¿no? De otros sistemas u órganos, ¿no? Además, dice, en muchas sensaciones corporales pueden ser de causa no orgánica, ¿no? Como un estado de ansiedad, o tener patologías de otros sistemas órganos, un problema renal, un problema hepático, un problema cardiovascular, que nos va a dar una serie de alteraciones y que van a simular ser, digamos, manifestaciones neurológicas. Sin embargo, el sistema nervioso está normal, pero la alteración está a otro nivel, ¿no? Entonces, eso tenemos que hacer la discriminación. ¿Y cómo? A través de la anamnesia y el examen clínico. Ahora, estos estados de ansiedad también pueden ser debido como le estaba comentando, a trastornos de otros órganos, ¿no? O sea, un problema cardíaco, por ejemplo, ¿no? Entonces, cosa con ansiedad, entonces tenemos que diferenciar. El cerebro está bien, el problema es un problema del corazón, ¿no? Entonces, de ahí la trascendencia, ¿no? De diferenciar. ¿Qué otra cosa? Toda enfermedad neurológica debe ser tomada como una urgencia médica o quirúrgica, depende, pues, ¿no? Del cuadro clínico, ¿no? ¿Por qué razón? Debido a la especial vulnerabilidad del sistema nervioso, a alteraciones de tipo tóxico, ¿no es cierto? Traumático, anóxico, etcétera, ¿no? Ejemplo, ¿no? Si ustedes tienen un paciente con una bajada de la glucosa, tiene una hipoglicemia, ¿no es cierto? Y si sigue bajando la glucosa y no se corrige, entonces las neuronas se van a lesionar, digamos, en forma irreversible. No solo eso, si continúa la hipoglicemia va a haber un problema de la falla cardíaca y va a ser un paro cardiorrespiratorio, o sea, va a morir el paciente. Entonces, de ahí la trascendencia, pues, de hacer, digamos, por eso, cuando hay cualquier mínima alteración neurológica, uno debe tomarlo con mucha, digamos, rapidez, como una urgencia, ¿no? Es como yo en este momento les estoy dictando pues la clase, ustedes me están siguiendo la idea, la secuencia de las ideas, ¿no? Y de pronto comienzo a hablar cosas que no corresponden, pues, ¿no? Algo me está pasando a mí, pues, ¿no? De repente un ataque isquémico transitorio, un principio de un accidente cerebrovascular, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, uno tiene que actuar rápidamente, ¿no? Por este detalle que les estoy diciendo, ¿no? Ahora, por su escasa capacidad de recuperación de la neurona, debe recibir tratamiento precoz. Siempre nos dicen de que, por ejemplo, si hay un problema hepático, una hepatitis, si hay un tratamiento correcto, oportuno, etcétera, el hepatocito se recupera. En el sistema nervioso no, la neurona se muere y no hay retorno, desaparece. Y como ustedes entenderán, pues cuando hay una lesión neurológica va a dejar una serie de secuelas, ¿no? Como en su momento vamos a ver más adelante, si el cerebro tiene que ver con el aspecto mental, tiene que ver con la memoria, con la concentración, con la inteligencia, la atención, esto que ustedes me están escuchando, me están entendiendo, me están siguiendo la secuencia, eso tiene que ver con el sistema nervioso. Si las neuronas comienzan a lesionarse, a bajar en número, etcétera, imagínense, todas estas funciones se vienen a menos, ¿no? Entonces el paciente se va a deteriorar. De ahí la trascendencia, ¿no? De, digamos, diagnosticar oportunamente, ¿no? Las enfermedades y tratar oportunamente también. Ahora, miren,
La queja no necesariamente apunta al lugar de la lesión, ¿no? ¿Cómo así? Por ejemplo, ¿no? Acá les pongo un ejemplo. Yo tengo una torpeza de la mano, derecha o del pie derecho, por ejemplo. Se me cae la mano, ¿no? Yo quiero levantar y no la puedo levantar, no puedo hacer la dorsiflexión. La lesión puede estar ¿dónde? Puede ser muscular, o sea, periférico, puede ser en el nervio, puede ser en la médula, en la región motora ascendente, puede ser en el cerebelo, puede ser en la vía piramidal o la primera neurona, puede ser en la corteza. Entonces, miren, en todas estas estructuras anatómicas puede producirse esta pareja, digamos, o una torpeza motora de la mano. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una lesión muscular o una lesión del nervio, ¿qué le haré? Pues, ¿qué examen le voy a pedir? No le voy a pedir una tomografía, pues, ¿no? Le tendré que pedir una electromiografía, por ejemplo. Si yo sospecho una lesión de la corteza cerebral, entonces ahí le voy a pedir, pues, una tomografía o una resonancia, ahí no le voy a pedir una electromiografía. Entonces, de ahí la trascendencia de, digamos, de ver a qué nivel está la lesión, ¿no? Es el diagnóstico topográfico, ¿no? Entonces, de acuerdo a ese diagnóstico topográfico, voy a pedir, obviamente, pues, el examen auxiliar pertinente, ¿no? No voy a pedir todos los exámenes, pero electromiografía, tomografía, radiografía, resonancia, examen de sangre, ¿no? O sea, tengo que, digamos, pedir el examen que corresponde, que me va a ayudar en el diagnóstico, ¿no? Como acá dice, ¿no? No se puede aventurar a la parafernalia de los exámenes auxiliares sin haber resuelto el diagnóstico topográfico, ¿no? Está, yo creo, clarísimo, ¿no? Eso, por ejemplo, ¿no? Un poco haciendo el símil. Si yo tengo, pues, un dolor, si tengo algo en el corazón, un dolor en el pecho, un infarto de miocardio, la molestia, pues, es en el pecho, ¿no? En el lado izquierdo, que se irá al brazo, al miembro superior izquierdo, ¿no? No se va a ir, pues, a los talones, a la cabeza, o sea, es más... Igual, si yo tengo neumonía, tengo, ¿no es cierto?, un problema pulmonar, el problema será en tórax, pero no va a estar en otro sitio, ¿no? Entonces, en cambio, la neurología no. Entonces, esa es un poco la diferencia de otras especialidades, ¿no? De tal manera que al terminar la anamnesis, ¿no es cierto?, el interrogatorio, la historia de la enfermedad, el médico debe tener una hipótesis diagnóstica sobre la naturaleza de la enfermedad neurológica. Es decir, esto es una enfermedad infecciosa, es una enfermedad vascular, es una enfermedad neoproliferativa, es una enfermedad degenerativa, etcétera, etcétera, solo con la anamnesis. Ejemplo, si el paciente le dice, pues, doctor, yo tengo dolor de cabeza, ¿desde hace cuánto tiempo? Hace 2 días, tengo fiebre, tengo náuseas, tengo vómito, tengo dolor de espalda, ¿no es cierto? Entonces, inmediatamente tengo que pensar que probablemente es una meningitis, pues, ¿no? Desde el punto de vista anamnésico, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Con el examen neurológico voy a determinar a dónde está la lesión. Entonces, ahí, supongamos, si el paciente encuentra signos de irritación meningia, digamos, confusión mental, fiebre, ya está, o ya hay sacramentado el diagnóstico, ¿no? Entonces, de ahí la trascendencia, ¿no? En el examen neurológico uno va a corroborar lo que uno está sospechando en la anamnesis, ¿no? Entonces esos son algunos datos saltantes a considerar desde el punto de vista, pues, en el examen, en la anamnesis de un paciente con una enfermedad neurológica. Algunas cosas saltantes en la historia clínica, ¿no? En la anamnesis. Obviamente la historia clínica en un paciente con una enfermedad neurológica es la misma, es idéntica, todo es idéntico. Entonces, lo único, pues, que en la anamnesis variará qué cosas. Es un paciente, pues, que tiene síntomas o molestias de tipo neurológico, ¿no? Y todo el resto de la historia clínica es la misma en la parte de la interrogatorio anamnesis y en el examen clínico. Lo único que va a diferenciar es en el ítems, creo que es 17, ¿no? Depende de las historias o del hospital. En el ítem 17 dice examen neurológico. Eso es lo que vamos a ampliarlo, a agrandarlo, ¿no? Entonces, vamos a ir más adelante, ¿no? El esquema de la historia no cambia, es la misma historia, ¿no? Entonces, algunas cosas saltantes en los pacientes que tienen una enfermedad neurológica, ¿no? En la anamnesis.
es importante realizar una anamnesis minuciosa y cargado de paciencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Un paciente asiste a la consulta, bueno, tiene síntomas pues de ansiedad, se siente nervioso, que le adormece la lengua, se quiere desmayar, hace una serie de síntomas, digamos, neurológicos, ¿no? Entonces, si uno, digamos, no tiene mucha paciencia, no lo escucha al paciente, entonces el paciente, digamos, se va a sentir mal atendido o a veces cuando uno puede estar muy ocupado o tiene poco tiempo, entonces no va a hacer las preguntas o no va a tener, digamos, el tiempo necesario para escucharlo y orientarlo al paciente, ¿no? Entonces, por eso que en las enfermedades neurológicas, digamos, hay que hacer una anamnesis muy minuciosa, muy acuciosa, muy amplia, completa y, como dice, cargada de paciencia, ¿no? A veces no vaya a ser que sea pues un cirujano, ¿no? El cirujano tiene que entrar a la sala, está apurado, él tiene que operar, ¿no? Entonces viene un paciente de este tipo, no, yo no voy a estar perdiendo mi tiempo, pues estar preguntando esas cosas, ¿no? Entonces, por eso que en esta especialidad se requiere eso, ¿no? De mucha paciencia y, digamos, hacer una análisis muy minuciosa para poder lograr pues a un diagnóstico, ¿no? Llegar a un diagnóstico adecuado. Vean, más que una exploración exhaustiva que va a ser normal, ¿no? Entonces, en neurología es muy trascendente la anamnesis, todas las características semiológicas del síntoma, ¿no? Que lo vamos a ir revisando, ¿no? Y más que hacer un examen acucioso, minucioso de todo el organismo, o sea, el examen neurológico que seguramente nos va a salir normal, pero el paciente tiene síntomas. Ejemplo, ¿no? El paciente nos dice que tiene cefalea, con todas las características semiológicas, y uno le hace el examen clínico y está normal. Entonces, vamos a llegar al diagnóstico solamente con las características semiológicas de la cefalea, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico? Y el tratamiento, obviamente, ¿no? Ya le dije, en algún momento podemos encontrarnos con pacientes que tienen afasia, pues si tienen un trastorno del lenguaje, ¿cómo obtenemos la anamnesis, no? Que tengan trastorno de conciencia, nos dijimos, paciente que llega pues a la emergencia en coma, o que tiene un trastorno pues psiquiátrico, un trastorno en el comportamiento, entonces ahí echaremos mano a la anamnesis indirecta, ¿no? Entonces ahí la diferencia de las otras especialidades, ¿no? Igual, en las enfermedades paroxísticas, por ejemplo, la epilepsia, ¿no? O sea, generalmente cuando el paciente viene, está en la consulta, el paciente está asintomático, pero tiene las crisis, ¿no? Entonces uno tiene que hacer la anamnesis adecuada, tiene que preguntar las características y llegar a una conclusión, ¿no? Entonces, y esto va a tener, el relato va a depender, pues, que el paciente nos haga un adecuado relato, ¿no? Y si el paciente, digamos, quiere colaborar, o sea, tiene una buena memoria, un buen lenguaje, una buena descripción, ¿de acuerdo? Dependerá de eso, digamos, el diagnóstico, ¿no? Incluso, vean, algunos médicos, esto nos ha pasado, algunos médicos de experiencia prefieren escuchar directamente el relato a leer la historia clínica redactada por otro historiador, ¿no? Entonces, cuando ustedes sean internos, sean residentes o sean asistentes, ¿no es cierto? Están pasando la visita, el que presenta la historia clínica, pues no, o sea, esto, la secuencia, anamnesis, examen clínico, etcétera, exámenes auxiliares, el resto que escucha va haciendo un juicio, ¿no? Se va imaginando en qué parte está la alteración, qué tipo de alteración tiene, va pensando, ¿no? O sea, uno va siguiendo la secuencia. Pero a veces si el relato, la presentación de la historia no es la adecuada, entonces no encuadra, ¿no? O sea, un poco difícil encuadrar en una determinada patología, ¿no? Y cuando ocurre esto, ¿qué hace el médico, no? De experiencia, como le decía, va y comienza a preguntar al paciente, ¿no? Y el paciente te comienza a dar otra historia diferente, ¿no? Y que encuadra con lo que tú estás pensando, ¿no? Entonces, ahí el detalle es de que el historiador, pues, no tiene la pericia, la experiencia necesaria y hizo una historia, pues, un poco sesgada, errática, seguramente, ¿no? Eso nos ha ocurrido a nosotros, cuando éramos internos, éramos residentes, ¿no es cierto? Entonces, de ahí la importancia que les estoy enfatizando, ¿no? De que aprender, ¿no es cierto?, a hacer una anamnesis adecuada, acuciosa, como decía, cargada de mucha paciencia en los pacientes neurológicos.
Ahora, es una regla universal en las enfermedades neurológicas escuchar el relato también de los familiares o personas próximas, ¿no? Entonces, si el paciente tiene, pues generalmente a veces ocurre el paciente un poco, digamos, ¿qué les digo? Sin ánimo de colaborar, entra al consultorio y dice, por si acaso yo estoy sano, dice, ¿no? Yo no tengo nada, acá me han traído a la fuerza, un poco desafiante el paciente, ¿no? Entonces, lo más probable es que tenga un problema psiquiátrico o un problema, digamos, mental, ¿no? Y de repente uno le hace una tomografía, un estudio respectivo, le hace la historia pertinente, le hace una tomografía y vamos a encontrar un tumor prefrontal o un infarto prefrontal o es un paciente esquizofrénico, ¿no? Entonces, por eso es muy importante la anamnesis. Ahora, como acá dice, no, debe prestarse atención a recientes cambios de conducta, ¿no? En el paciente. Si antes era una persona muy cumplidora, muy puntual, muy responsable, y de pronto ya no es puntual, ¿no es cierto? Cambia en su comportamiento, algo está pasando, pues, ¿no? Desde el punto de vista neurológico, ¿no? Del estado del humor, ¿no? Si era pues una persona muy agradable, sonriente, y de pronto cambia, algo le está pasando, pues, ¿no? La conducta social, ¿no? Y el trabajo, ya no cumple con el trabajo, laboral, ¿no es cierto? Su juicio, entonces, probablemente en su capacidad mental, en las funciones cerebrales superiores, algo está pasando, ¿no? Entonces, se está instalando un problema psiquiátrico, una psicosis, puede ser un tumor, puede ser en la región prefrontal, puede que se está presentando este paciente y por eso que tiene toda esta conducta y tenemos que hacer pues todos los estudios pertinentes, ¿no? A veces cuenta con minuciosidad los muchos consejos y opiniones contradictorios recibidos. Es decir, el paciente, pues, él no sabe, digamos, de las características semiológicas, etcétera, ¿no? Generalmente cuando el paciente acude a la consulta o cuando uno hace la historia clínica, nos va a contar, pues, que, digamos, ahí donde su comadre, ahí donde la farmacia, le ha dado unas frotaciones, ¿no es cierto? Ahí donde el curandero, ahí donde fulano le ha puesto tal medicina, es decir, nos va a contar toda una historia, ¿no? Todos los consejos que le han dado, ¿no? Entonces, para nosotros eso es intrascendente, ¿no? Por eso acá hay una, dice, es una regla de oro que cuando el problema no está claro, hay que iniciar de nuevo la anamnesis, ¿no? Debe considerarse los datos que nos ayudarán a nuestra hipótesis diagnóstica, cernir el grano de la paja, lo que les decía antes, ¿no? Entonces, qué lindo pues sería el paciente viene y nos dice, doctor, tengo cefalea, ¿no? Tengo una hemicrania tipo latido, ¿no es cierto? Hay náuseas, vómitos, me molesta el sol, el ruido, me tomo mi gratán y desaparece, ya pues es una migraña, ¿no? El paciente no les va a venir así, pues, ¿no? Por eso uno tiene que hacer una anamnesis, digamos, completa, hay que escuchar al paciente, ¿no? Etcétera. Ahora, podríamos sospechar, pues, que tengo una enfermedad infecciosa, degenerativa, como le dije hace un rato, vascular, neoplásica, ¿no? O sea, con toda la anamnesis ya uno tiene que tener una idea de qué se trata el paciente. El paciente le dice, señor doctor, yo tengo dolor de cabeza desde hace, ¿cuándo? 2 semanas, ¿no? 2 para 3 semanas. Me duele la parte occipital, ¿no? Cada vez que hago la maniobra de avanzar, es decir, cuando pujo, ¿no? Aumenta el dolor de cabeza, tengo náuseas, vómitos, veo borroso, veo doble. Es pues obviamente una hipertensión endocraniana, es sinónimo de un tumor cerebral, ¿no? Entonces, a eso me refiero, ¿no? Cuando uno escucha el relato anamnésico, uno ya tiene que tener una idea, ¿no? En qué grupo de enfermedad podemos, digamos, encuadrar, ¿no? Infecciosa, vascular, degenerativa, tóxica, ¿no es cierto? Etcétera, etcétera. Bien. Entonces, como les decía, el examen, la anamnesis, la historia clínica es igual, importante los antecedentes, etcétera, todo lo que sabemos de la historia clínica, ¿no? Eso ya no lo vamos a repetir, ¿no? Vamos al examen clínico. Igual el examen clínico es trascendente desde, digamos, la primera parte del estado general, hidratación, nutrición, todo lo que conocemos de la historia clínica.
Yo les quiero resaltar en el examen neurológico, cuando uno llega a ojos, ¿no? En ojos, entonces, hacer el fondo de ojo. El fondo de ojo no es un examen neurológico, es un examen general, es un examen cuando uno examina todo, oído, nariz, garganta, ojos, cuello, manos, pulmones, ahí no es un examen neurológico, por si acaso, ¿no? Este fondo de ojo, digamos, debe ser lo más completo posible, al igual que otras patologías, ¿no? Entonces, siempre debe examinarse el fondo de ojo, ¿no? Y como le decía acá, por ejemplo, ¿no? Debe ser de rutina. Es como tomar la presión arterial, el pulso, etcétera. Es igualito como, digamos, como estos parámetros, ¿no? Entonces, de tal manera que todos deberíamos tener en nuestro bolsillo, igual que el estetoscopio, un oftalmoscopio para hacer el fondo de ojo, ¿no? No hay otra forma de aprender. Todos los que hacen prácticas con nosotros, todos saben hacer el fondo de ojo, ¿no? Les enseñamos entre ellos, luego al paciente, es bastante, con la práctica se aprende, ¿no? Cuándo es un fondo de ojo normal, cuándo es un fondo de ojo patológico, ¿no? Entonces, como acá dice, el fondo de ojo es extraordinariamente importante, ¿no? Se los enfatizo, ¿no? Realizar a todos los pacientes porque a través de él podemos inferir lo que ocurre en el sistema nervioso, ¿no? Entonces, si encontramos una alteración o edema de papila, ¿no es cierto? Un papiledema puede ser pues la presencia de un tumor cerebral. Estamos, digamos, precozmente, prematuramente, estamos diagnosticando la presencia de una patología, por ejemplo, un tumor cerebral, ¿no? Entonces, de ahí les enfatizo, hay que practicarlo, ¿no es cierto? No sé si ustedes después me preguntan, yo les puedo aconsejar qué oftalmoscopios son los mejores. Yo cuando era estudiante me he comprado como hasta 5 marcas de oftalmoscopios, ¿no? De ellas me quedé con uno, ¿no? Si al final esto me lo preguntan y les aconsejo, ¿no? Entonces vean, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Miren el fondo de ojo, ¿no? Entonces acá es el clásico, típico edema de papila o papiledema, ¿ya? Esto hay que hacerlo en la práctica, pero obviamente, ¿no? Entonces, pero acá se ve muy bonito, se ve esto, ¿no? Muchas veces hemos diagnosticado nosotros. Entonces yo les quiero llamar la atención, cuando ustedes estén en contacto con el paciente, siempre hagan el fondo de ojo. Así no sea un paciente neurológico, en todos los pacientes, y para que sea de una rutina, ¿no? Entonces, generalmente a veces no les enfatizan o el médico que les enseña esta parte digamos, no les llama mucho la atención, ¿no? Entonces yo sí les llamo la atención, ¿no? Entonces, y luego todo el resto de exámenes, campos pulmonares, corazón, abdomen, extremidades, todo lo que conocen, los exámenes son los mismos. Yo no voy a repetir eso, ¿no? Yo lo estoy saltando, digamos, resaltando lo más importante desde el punto de vista neuro. Entonces, lo que les dije en el comienzo, llegamos al ítem 19 en el examen neurológico. Entonces, en el examen neurológico, ¿qué hacemos? Ustedes imagino que hay llevado semiología, etcétera, etcétera, ¿no? Hay una serie de libros, va a depender en qué hospital han hecho la práctica, va a depender de qué escuela, es la literatura que han leído, el docente que les ha enseñado, va a depender, ¿no? La cosa que cualquiera de esos es importante. Yo tengo un esquema acá de examen neurológico que lo aprendí cuando hice la residencia en el Hospital Rebagliati. Hasta ahora lo mantengo porque es un esquema de examen que lo presentó un doctor Pedro Ortiz Cabanillas, ¿no? Que en esa época era el mejor neurólogo del Perú, ¿no? Y él lo presentó en un congreso mundial para evitar justamente estas diferencias, ¿no? Uno va a un hospital, a un docente y uno tiene criterios diferentes en el examen neurológico. Al final, pero lo que se persigue es aprender y hacer un diagnóstico correcto desde el punto de vista neurológico, ¿no? Entonces, para resumir, el cerebro, el sistema nervioso, ¿no es cierto?, se le compara en esta era de la cibernética a una computadora, ¿no? Entonces, a una computadora, ¿qué le damos? Le ingresamos datos, ¿no es cierto? La computadora realiza un procesamiento de esos datos que le ingresamos y obtenemos un resultado. Entonces, esos son los 3 pasos en un proceso de la computadora. El cerebro es lo mismo, ¿no? Entonces, yo les pongo siempre un ejemplo, ¿no? Ustedes tienen al paciente, le dice, señor, saque la lengua, le dicen, ¿no? Entonces, ¿el paciente qué hace? Les lee la lengua, entiende las palabras, ingresa una información, ¿no es cierto?, por los oídos, por la vista, porque nos lee los labios, ¿no es cierto?, escucha la voz. Entonces hay una información que está ingresando al
el cerebro. En el cerebro, el paciente escucha, interpreta todo lo que le estamos diciendo, ¿no es cierto?, que le llamaríamos las funciones cerebrales superiores, a la anterior le llamaríamos funciones perceptivas, y luego de un instante el paciente efectivamente saca la lengua, ¿no? Y a eso se llama funciones motoras. Entonces, esto de la computadora en el sistema nervioso también se cumple exactamente así en los 3 pasos. Entonces, al ingreso de toda la información exterior, del mundo exterior, nosotros ingresa por dónde, o en conjunto, ¿qué le llamamos a eso? Funciones perceptivas. Esta información se transforma, se analiza en el cerebro, se llama funciones cerebrales superiores, o actividad mental, cognitiva, a veces le ponen esos nombres también. Y luego obtenemos pues una respuesta, ¿no? Entonces toda la actividad humana se va a producir siempre en estos 3 pasos, ¿no? Entonces, por eso es que siempre es importante, digamos, diferenciar estos tres campos. Entonces, ahora, ¿por qué es que primero vamos a ver las funciones cerebrales superiores? Lo que le decía hace un rato, ¿no? Si el paciente tiene un compromiso de la esfera mental o está en coma, pues no, el paciente lo encuentra en la calle, llega a la emergencia, en coma, y recordar que todas las funciones perceptivas o el ingreso necesitamos la absoluta, esto de acá que les decía, las funciones perceptivas, el paciente tiene que colaborar 100%. Por lo tanto, su sistema nervioso, las funciones mentales tienen que estar totalmente normales, ¿no? Entonces, si tenemos un paciente que llega con un compromiso de la conciencia, está en coma, ¿de dónde no podemos obtener las funciones perceptivas? Por ese detalles, que hay ese porcentaje de pacientes que hay un compromiso de la conciencia, primerito evaluamos las funciones cerebrales superiores. Entonces, las funciones cerebrales superiores, ¿quiénes lo constituyen? Como en esta relación que les presento, ¿no? ¿Quiénes lo forman? La conciencia, la atención, la orientación, el lenguaje, la memoria, la lateralidad de diestro, zurdo, la praxia, nocia, inteligencia, etcétera, etcétera. Entonces, miren, todo este conjunto de funciones, ¿no es cierto?, constituye las funciones cerebrales superiores. Un ejemplo, ¿qué es la conciencia, por ejemplo? ¿No? Solamente cómo se evalúa, qué es el concepto de conciencia, cómo se evalúa la conciencia, qué es la atención, cómo evaluamos. Entonces, cada uno de estos parámetros tiene digamos, su forma de evaluar en un paciente que está normal y cuando encontremos alteraciones. Entonces, por ejemplo, un paciente pues que hay un trastorno en la conciencia, que está en coma, ¿no? Entonces va a estar involucrado en todas estas funciones, ¿no? La orientación, el lenguaje es importantísimo, la memoria, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, algunos datos sobre estas funciones cerebrales superiores. Debe explorarse cada una de estas funciones mentales, esta que les dije, ¿no? Esta que les... ¿no? La conciencia, la atención, la orientación, o sea, todas estas funciones, cada una tenemos que examinarla, ¿no? Entonces, si el paciente está normal o está alterado. De tal manera que siempre en las historias clínicas, nosotros un poco cuando enseñamos semiología, pues nos esforzamos, nos matamos enseñándoles a los alumnos para que aprendan pues a hacer el examen neurológico, y cuando llegan a ser internos ponen pues en el examen neurológico, no signos meningios, sino de focalización, así le ponen, ¿no? Eso es así un cliché, eso les pasa a todo el mundo, ¿no? Entonces, eso no debe ocurrir. Entonces, cuando evaluamos las funciones cerebrales superiores, mínimo, pues hay que hacer el minimental está, digamos, minimental, la función mental mínima, ¿no? O el test de Folstein. Este test de Folstein es una serie de preguntas, ¿no? ¿Qué cosa evaluar? Todo lo que le he dicho antes, ¿no? Son preguntas muy simples, muy elementales, la orientación, por ejemplo, la memoria, atención, cálculo, lenguaje, etcétera, ¿no? Evalúa todos los parámetros anteriores que le dije, se pone una puntuación, se hacen preguntas muy simples. Orientación, pues, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿En qué fecha estamos? ¿Qué hora es? Etcétera, ¿no? Entonces son preguntas ya muy establecidas, elaboradas, eso está en todos los libros, ¿no?
De tal manera que la sumatoria de esas 30 preguntas, el puntaje va a ser 30, ¿no? Son preguntas muy simples, muy elementales, no son muy complicadas. Ahora, si el paciente no responde a las 30, obviamente su capacidad mental, sus funciones cerebrales están normales, ¿no? Si el puntaje es entre 25 y 30 puntos, lo llamamos límites, ya hay alguna alteración, algo está pasando con el paciente. Pero si es menos de 25, obviamente es patológico, ¿no? Probablemente de repente el paciente tiene un síndrome de demencia, un Alzheimer, no sé, algún compromiso neurológico, ¿no? Etcétera, ¿no? Ahora, la exploración de estas funciones es una verdadera subespecialidad llamada neuropsicología. Hay especialistas en neurología que se dedican a, digamos, a esta evaluación. Es bastante complejo, amplio, árido. Yo hasta ahora tengo ciertas dificultades en aprender, digamos, en aplicar en el paciente, ¿no? Entonces, el que realiza esto se llama neuropsicología, ¿no? Es una verdadera subespecialidad. Como ya le dije hace un rato, primero se exploran las funciones cerebrales superiores, ¿no? Porque podría estar en coma el paciente, ¿no? Entonces, por esa razón es que primero se exploran estas funciones, ¿no? Luego vienen las funciones perceptivas, toda la información que ingresa del mundo exterior hacia nuestro cerebro, ¿no? ¿Y por dónde ingresa? La función perceptiva visual, auditiva, olfativa, gustativa y sensitiva, ¿no? En su modalidad superficial y profunda. Es lo que antes se conocía como los órganos de los sentidos, ¿no? Ahora se llaman las funciones perceptivas. Entonces, todas estas funciones uno tiene que saber, hay que explorarlas, tienen sus formas, ¿no es cierto? Bien, en las funciones perceptivas, ¿no? Implica saber, pues, la anatomía, ¿no es cierto? La función del segundo par, ¿no? Es la vía óptica, ¿no? Desde donde empiezan los receptores, conos y bastones, hasta la corteza cerebral, todo su trayecto tengo que recordarlo, ¿no? Si tiene una hemianopsia, una cuadrantopsia, etcétera, etcétera. Para el nervio, para la función perceptiva olfativa, el primer par, ¿no es cierto? El noveno par, el octavo par, y las vías sensitivas, pues, superficial y profunda, desde la periferia hasta el lóbulo parietal, ¿no es cierto? Desde la periferia de todo el cuerpo, el organismo, de las 4 extremidades, y que terminan, tenemos que ver sus vías, etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos que recordar todo eso, ¿no? Lo que les decía hace un rato, en la médula espinal, la parte periférica, etcétera, ¿no? Toda la información del mundo exterior ingresa al sistema nervioso por estas vías, que se llaman las funciones perceptivas. Debe conocerse desde los receptores, vías periféricas y centrales, como les dije. En la corteza temporal y parietal se interpreta todas las sensaciones provenientes del mundo exterior, ¿no? La forma, los colores, ¿no es cierto? Toda la información que ingresa a nuestro cerebro, ¿no? Ahora, la patología, pues, va a depender, ¿no? Del compromiso de estas estructuras. Si yo tengo una lesión del nervio óptico, tendría, pues, del lado derecho, por ejemplo, una ceguera, pues, del ojo derecho, por ejemplo, ¿no? Ahora, si tengo, por ejemplo, una lesión del octavo par, ¿no? No sé si desde su ingreso hasta todas sus conexiones, una alteración, pues, en el equilibrio, ¿no? Encontrar un Romer positivo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por eso es que tenemos que recordar la anatomía y su función de cada uno de estas estructuras, ¿no? Entonces, ya. Luego viene la tercera parte que les dije, la respuesta, ¿no es cierto?, que se llama funciones motoras. En las funciones motoras evaluamos 4 aspectos: la fuerza muscular, el tono, los reflejos y la coordinación en marcha. Es muy importante recordar, pues, el recorrido de la primera y segunda neurona y determinar el nivel de la lesión, ¿no? Entonces, por ejemplo, se examina la motilidad de todos los músculos del cráneo y las 4 extremidades, ¿no es cierto? Entonces, implica saber la función del músculo, el nervio que lo inerva, su recorrido, las conexiones centrales, tanto en los pares craneales como en las 4 extremidades, ¿no? Entonces, eso tenemos que recordar. Ahora, para ver si hay un compromiso de la fuerza muscular, se emplean, pues, hay varias formas, la escala, ¿no es cierto?, del 0 al 5, o los porcentajes, ¿no? 0%, 25, 50, 75 y 100%, ¿no? Para ver el grado de compromiso, ¿no?
Es decir, esto es trascendente porque si el paciente tiene digamos, un compromiso de mi cuerpo derecho, por ejemplo, tiene una alteración de la fuerza muscular derecha, diríamos que tiene una hemiparesia, ¿no? Entonces, recuerden que la paresia es cuando hay una disminución de la fuerza muscular y la plejía es cuando hay ausencia de movimiento. Entonces, ustedes no van a decir, pues, supongamos que el paciente ingresa con una hemiparesia derecha, ¿no? Y al día siguiente lo evalúa y dice, el paciente tiene la hemiparesia derecha, ha mejorado un poquito más. Yo no sé, no quiere decir nada, es muy, muy subjetivo, ¿no? Por eso se usan las escalas, ¿no? De 0 a 5. Nosotros generalmente usamos la escala, el porcentaje, que es mucho más didáctico, es mucho más semiológico, ¿no? Entonces decimos, motilidad, fuerza muscular 0%, es cuando el paciente no mueve absolutamente nada. Ustedes lo ponen encima de la superficie, ¿no es cierto? La mano, por ejemplo, no mueve nada, se llama plejía, o fuerza muscular 0%. Si el paciente mueve el dedo apoyado en la superficie es 25%. Si el paciente además vence la gravedad, pero se vuelve a caer, eso es 50%. Si vence la gravedad y lo sostiene, pero a un mínimo esfuerzo uno se deja vencer el paciente, eso es 75%. Y 100% es cuando levanta la mano y ustedes no lo pueden vencer, ¿no? Entonces ustedes dirán, tiene una fuerza muscular de mi cuerpo derecho, el 25%. Y cuando lo evalúan al día siguiente, fuerza muscular el 75%, ¿no? Entonces ya saben cómo evaluar semiológicamente. Entonces uno dice, el paciente está mejorando, ¿no? Como le dije, se encontrará paresia o parálisis de los respectivos pares craneales también, ¿no es cierto? Si hay una tosis palpebral, por ejemplo, un estrabismo divergente del ojo derecho, pues diremos que hay un compromiso del tercer par, ¿no? ¿A qué nivel está esa lesión? En la vía, en el núcleo, etcétera, etcétera, ¿no? En caso de las extremidades, ¿no? Se encontrará la monoparesia, cuando hay monoparesia o monoplejía, cuando solo se compromete una de las 4 extremidades, hemiparesia o hemiplejía derecha-izquierda. Sí, para complicarles la vida un poco más, es alterna, es directa, es bastante complejo esto, tendría que revisar pues toda la semiología, ¿no? Solo estoy dando algunos datos nada más. Paraparesia o paraplejía es cuando se paraliza ambos miembros inferiores, cuando se paralizan ambos miembros inferiores se llama paraparesia o paraplejía, ¿no? Es sinónimo. Cuadriparesia o cuadriplejía. ¿Y qué diremos cuando se paraliza solo las dos manos, los dos miembros superiores? No decir paraparesia o paraplejía, no. Se dice diparesia o diplejía braquial. Paraplejía es sinónimo de parálisis de miembros inferiores, por si acaso. Obviamente esto va a depender pues a nivel de la lesión, ¿no? Si está en la corteza, está en el tronco encefálico, está en la médula espinal, etcétera, etcétera, ¿no? Y echaremos mano pues a una serie de exámenes, hay una serie de maniobras que se hace para, por ejemplo, esta cala de Barré-Mingazzini, ¿no? O sea, como ustedes ven acá en la imagen, es cuando el paciente, digamos, tiene una paresia muy sutil, es una paresia muy sutil, entonces se hace esta maniobra, ¿no? Entonces, supongamos esto de Barré, comienza a caerse lentamente uno de los miembros inferiores. El paciente no se da cuenta, tiene que ser siempre con los ojos cerrados, porque si está mirando lo corrige, ¿no? Entonces, lentamente el pie comienza a caerse. Entonces, eso es signo de que hay un compromiso de la vía motora, ¿ya? Primera neurona, segunda neurona, hay que saber diferenciar, ¿no? De forma muy general, muy global, podemos decir, pues cuando hay compromiso de la primera neurona, el paciente tendrá una paresia o plejía, tendrá una hiperreflexia, como vamos a ver más adelante, una hiperreflexia, hipertonía, Babinski, etcétera, ¿no? Si es un compromiso de la neurona motora periférica, será al revés, ¿no? Encontraremos una paresia, plejía, hipotonía, ¿no es cierto? Arreflexia, no hay Babinski, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces uno va dándose cuenta, digamos, si hay compromiso de primera neurona, segunda neurona, y ahí viene pues el nivel, ¿no? ¿A qué nivel está la lesión, ¿no? A nivel del músculo, del nervio, del plexo, de la médula espinal, tronco encefálico o corteza cerebral. Vean, entonces semiológicamente uno tiene que ubicar la lesión, ¿no? Ahora, el tono.
Como ven acá ustedes, el tono es un estado de semicontracción que se encuentra en el músculo, ¿no es cierto? Entonces, acá hay dos grupos de estructuras importantísimas, como les menciono acá, por ejemplo, el núcleo vestibular de Deiters, los hemisferios cerebelosos, el núcleo caudado, el putamen. Todas estas estructuras tienen un efecto de una acción dinamógena o facilitadora, o sea, que el tono esté aumentado, ¿no? ¿No es cierto? Y el otro, ahora, cuando se lesiona, ¿no es cierto? Como es, tiene que facilita o que el tono esté normal. Si se lesiona estas estructuras, entonces el tono va a disminuir, va a predominar el lado contrario, como el núcleo rojo, locus níger, palio cerebelo, corteza cerebral. Esto tiene un influjo inhibitorio facilitador. Entonces, del equilibrio de estos dos sistemas aparece este tono normal o de semicontracción. Entonces, supongamos si encontramos una lesión de los hemisferios cerebelosos, como tiene un efecto dinamógeno o facilitador, entonces vamos a encontrar una hipotonía. A la inversa, si encontramos una lesión pues, de la corteza cerebral, por ejemplo, que su función normal es un inhibir o facilitar el tono, ¿qué va a pasar si se lesiona? Entonces, si se lesiona, se va a tornar hipertónico, o sea, haber una hipertonía e hiperreflexia, ¿no? Entonces, de ahí es la trascendencia de saber estos componentes para ver cómo está el tono, ¿no? Ahora, las lesiones o vías inhibitorias del tono hará que aparezca, pues, como le decía, la hipertonía. Y si es la de la facilitadora, habrá una hipotonía, ¿no? Entonces, la lesión del nervio periférico va a acompañarse con una hipotonía, obviamente. Lo anterior es cuando hay una lesión digamos, de las vías centrales. Cuando es periférico, obviamente tiene que haber una hipotonía, ¿no? La coordinación y marcha es otra de las funciones motoras, ¿no? Entonces, en la coordinación y marcha interviene, por ejemplo, el cerebelo, el octavo par, las vías sensitivas, el lóbulo prefrontal. Entonces, estas estructuras tienen que estar indemnes, porque la coordinación, la marcha digamos, es una función muy compleja, ¿no? Entonces, se supone que estas vías, pues, por ejemplo, los futbolistas tienen que tener, pues, muy desarrollados, ¿no? Para tener esa habilidad, ¿no? Ahora, la coordinación o taxia, o sea, realizar los movimientos coordinados, se va a alterar pues, de acuerdo a la localización donde se encuentra la lesión, ¿no? A nivel del cerebelo, del octavo par, de las vías sensitivas, o hasta el lóbulo prefrontal. Mira, hasta acá interviene esto que les decía el lóbulo prefrontal, ¿no? Ya, bien. Entonces, miren, la ataxia, existe dos tipos de ataxia, ¿no? La ataxia estática y dinámica, ¿no? La ataxia, quiero decir, taxia, es decir, taxia estática es cuando uno se para pues a pie firme, ¿no? Uno no se mueve. Y la dinámica es cuando uno camina, ¿no? Camina con normalidad. Entonces, en esto intervienen todas estas estructuras que les comentaba, ¿no? Anteriormente. Entonces, acá se explora el signo de Romberg y la estrella de Babinski. El Romberg es en la ataxia estática. Al paciente se le hace que pare como un militar, estaciones firmes. El paciente, pues si está normal, esto va a permanecer parado, ¿no? Pero si tiene una alteración en la ataxia estática, va a comenzar a lateralizarse, incluso a caerse. ¿Ya? En la estrella de Babinski, ¿en qué consiste? Es la ataxia dinámica, es hacer caminar al paciente con los ojos cerrados. Normalmente a la persona, cuando estas estructuras normales, se le hace dar 5 pasos hacia adelante y 5 pasos hacia atrás. Pues cuando está normal, el paciente va a dar 5 adelante, 5 en la misma línea, o sea, no va a modificarse la ubicación. Cuando tiene una alteración, por ejemplo, del octavo par, ¿no es cierto? La función vestibular, da 5 pasos hacia adelante, cuando regrese se va hacia un costado, va adelante, va a formar como una estrella, se llama la estrella de Babinski, ¿no? Eso significa que hay una alteración en la coordinación o taxia. Como decíamos, la marcha es un proceso muy complejo, donde intervienen muchas estructuras, dijimos la corteza cerebral, el cerebelo, médula espinal, nervios periféricos, etcétera, ¿no? Pero sí podemos explorarlo, ¿no? Por ejemplo, con el signo de Romer, el signo de estrella de Babinski, ¿no? Habrá una marcha, por ejemplo, simplemente por el tipo de marcha uno puede deducir dónde está la lesión, qué tipo de lesión tiene, ¿no?
Podemos encontrar la marcha hemipléjica, es decir, ese paciente que tiene paralizada la mitad del cuerpo, como tiene una hipertonía, ¿no es cierto? Esa zona, el paciente va a arrastrar el lado derecho, por ejemplo, ¿no? El pie va a estar extendido y va a rozar la punta del pie, y hace una característica típica, se llama la marcha helicoidal o la marcha de Todd, también le llaman, ¿no? Entonces el paciente que camine y roza el piso, ¿no? Entonces a veces con solo escucharlo ya uno puede hacer el diagnóstico, ¿no? La marcha cerebelosa es el paciente típico del ebrio, ¿no? Se va para adelante para estar, se cae a los costados, ¿no? Es clásico. La marcha vestibular es la que les dije, la estrella de Babinski. El estepaje es el paciente que tiene una polineuropatía, una alteración de los nervios periféricos. Como tiene alteración del nervio periférico, la punta de los pies está caídos. Cuando camina, la punta va a rozar. Para evitar que roce al piso, levanta más de lo necesario la punta y levanta y así camina. Primero cae la punta, se llama la marcha de estepaje. Son por lesión de los nervios periféricos, ¿no? La marcha tipo Bruns tiene que ver el lóbulo prefrontal, es el paciente que está parado y permanece como pegado al piso, se desprende el pie, comienza a caminar, se para y otra vez se pega el piso, ¿no? Entonces, eso se llama entonces una lesión de tipo prefrontal, es la marcha tipo Bruns, se llama eso, ¿no? Entonces, como les dije, encontrar una ataxia sensitiva es otra, ¿no? Recordar que toda la información pues, de la superficie ingresa hasta, digamos, a la corteza cerebral por toda la vía sensitiva. Como está desconectado, no tengo ninguna información. Entonces, de tal manera, como no tengo información del piso, entonces, ¿qué hago? El paciente mira la superficie fijamente, y como no tiene esa información, al mirar fijamente, los ojos son los bastones del paciente, dice, ¿no? Entonces levanta abruptamente el pie y lanza hacia adelante y bruscamente pisa, ¿no? Entonces, y así camina, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no tiene información. Así se llama la marcha, la ataxia sensitiva. La cerebral, que es la marcha del ebrio. La vestibular es la que se va a los costados o cuando camina la estrella de Babinski, que les comenté, el tipo Bruns, por ejemplo, ¿no? Acá hay una imagen, esta es la de Romberg, mira el paciente, es la ataxia, o acá hay una ataxia, pues estática, el paciente se cae a los costados, mire, hay una lesión vestibular del lado derecho y el paciente se va hacia ese lado. Esta es la sensitiva, poner un pie hacia adelante, digamos, es un poco más complejo, más fino. Si hay duda si es o no un Romberg positivo, se hace esta siguiente maniobra. La otra función motora son los reflejos. Reflejo es, ¿qué significa? Es cuando ustedes agarran un haz de luz y enfocan en el espejo y cómo se va a reflejar, ¿no? Entonces, por eso se llama reflejos, instantáneo, ¿no? Pues cuando uno hace los reflejos cutáneos o osteotendinosos, uno golpea e inmediatamente obtiene una respuesta, ¿no? Pues es una respuesta inmediata al estímulo, como la luz que refleja en el espejo que les comentaba, ¿no? Si hay compromiso de la neurona central, habrá hiperreflexia, compromiso de primera neurona, como les comenté. Y en la periférica habrá una hiporreflexia, ¿no? Eso es lo diferencia. Uno puede ir diciendo, primera neurona lesión o lesión de segunda neurona, ¿no? La disminución o ausencia generalizada de los reflejos de las cuatro extremidades, ¿no? ¿No es cierto? Es una lesión difusa. Pensaremos, pues, en un síndrome de Guillain-Barré, por ejemplo. Si es agudo, con mucho mayor razón, ¿no? Si se localiza a nivel, dice, cuando el reflejo puede localizarlos con mucha precisión el nivel de la lesión. Por ejemplo, ¿no? Si vemos el reflejo patelar, el patelar, digamos, es golpear a nivel de la rodilla. Entonces, cuando uno golpea el miembro inferior respectivo, digamos, uno patea hacia adelante, pues, ¿no? Entonces, eso se supone un reflejo normal. Pero como está lesionado esa zona, digamos, el compromiso es la raíz, es una radiculopatía L4. Ahí generalmente le damos una mnemotécnica. Cuando yo golpeo el patelar, quien se contrae es el cuádriceps, que está en el muslo, cuádriceps 4, 4L4, ¿no? Pues para que nunca se olviden, ¿no? Entonces, con mucha precisión, obteniendo los reflejos, podemos decir a tal nivel está la lesión, ¿no? Los reflejos superficiales, cutáneo abdominales, ¿no es cierto? Premasteriano, el corneal, etcétera, ¿no? Su ausencia indica pues una lesión estructural localizada, ¿no? Supongamos es el corneal, obviamente está comprometido el quinto par, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa es la exploración de los reflejos, ¿no?
Y podemos encontrar pues una serie de reflejos importantísimos, superficiales, en este caso el signo de Babinski, ¿no? Que es un signo muy importantísimo, ¿no? Yo les podría contar una serie de anécdotas de estos signos en nuestro proceso de formación, ¿no? En aras del tiempo avanzamos. Acá ven ustedes, consiste en pasar una superficie roma, yo les aconsejo usen el martillo de Traube, el reflejo de Traube con la parte posterior, pasan por la superficie por la parte externa, ¿no? Y recorren, ¿no? Hasta hacia el dedo, al primer dedo. Muy lentamente, con mucho cariño, con mucha, digamos, sutileza, etcétera. Y lo que vamos a obtener es que todos los dedos, en particular el primer dedo, o todos los dedos hacen una flexión en conjunto. Eso es un reflejo plantar normal. Pero cuando hay una lesión de toda la vía piramidal, recuerden hasta dónde es la vía piramidal, vamos a encontrar esto, ¿no? Cuando uno hace esta maniobra, ¿qué va a ocurrir? El primer dedo, ¿qué va a hacer? Se extiende, hay una extensión, una dorsiflexión, llamémosles, ¿no? A ese proceso, y el resto de dedos pueden permanecer intactos o hacer un efecto de abanico, ¿ya? Entonces, a eso se llama el signo de Babinski, un neurólogo francés famoso quien lo descubrió. ¿Qué significa eso? Cuando aparece este signo, es una lesión de la primera neurona, es una lesión anatómica, estructural. De ahí la trascendencia e importancia de saber hacer este examen con bastante precisión, ¿ya? Y existe una serie, pues, de maniobras, les estoy mandando algunos ejemplos, ¿no? Este es el signo de Hoffman, ¿no? Ustedes agarran la mano, el dedo del centro le hacen esa maniobra, ¿no? Como un frote, y ¿qué van a obtener esto? Que los otros dedos que están semiflexionados, al hacer esa maniobra de frotar acá, de estimular, estos dedos se van a flexionar. Al flexionarse se llama signo de Hoffman. ¿Qué significa eso? Que hay una lesión de la vía piramidal, bilateral. Por ejemplo, podría ser una lesión a nivel de la médula cervical, ¿no? Entonces, con esto ustedes diagnostican, ¿no? El signo de Hoffman. Bien. Entonces, con todo esto tenemos la historia clínica, la anamnesis, el examen clínico, tenemos el examen neurológico, tenemos todos los datos y tenemos que abordar hacia un diagnóstico, ¿no? Y vamos a encontrar hasta 4 tipos de diagnóstico. En neurología, en esta secuencia, es indispensable que ustedes aprendan. Si no lo van a practicar así en esto, va a ser un poco tedioso, difícil, o se van a equivocar con mucha facilidad en el diagnóstico. Encontramos el diagnóstico sindrómico. Recuerden que el síndrome es un conjunto de signos y síntomas, ¿no? Entonces vamos a encontrar un síndrome piramidal, un síndrome cerebeloso, un síndrome extrapiramidal, vamos a ver más adelante todos los síndromes. Entonces, el síndrome es un conjunto de signos y síntomas. Un síndrome de hipertensión endocraniana, por ejemplo, ¿no? Entonces, luego tenemos el diagnóstico topográfico, ¿no? Es el nivel de la lesión, a qué nivel está la lesión, ¿no? Ejemplo, España tiene una hemiplegia derecha, ¿no? ¿A qué nivel está la lesión? Está en la corteza cerebral, en la corona radiada, la cápsula interna, tronco encefálico, médula cervical, etcétera, ¿no? A eso se llama la lesión, el diagnóstico topográfico, ¿no? Es el ejemplo que les ponía al comienzo. Cuando hay una pareja de la mano derecha, por ejemplo, la dorsiflexión, ¿la lesión dónde está? En el músculo, en el nervio, plexo braquial, médula espinal, tronco, corteza. Entonces, ¿a qué nivel está la lesión? Entonces, de acuerdo, eso tenemos que diagnosticar con toda la parte, digamos, anamnésica y el examen neurológico, ¿no? El diagnóstico etiológico, o sea, la causa, la etiología, es un trauma, es una meningitis, una enfermedad cerebrovascular, o sea, la etiología, ¿no? Una tuberculosis, ¿no es cierto? Metástasis, cualquiera de las patologías, es el diagnóstico etiológico, la causa. Y el diagnóstico nociológico se refiere a la categoría de enfermedad, ¿no? Enfermedad infecciosa, enfermedad neoproliferativa, enfermedad degenerativa, enfermedad tóxica, etcétera, etcétera, lo que les decía al comienzo, ¿no? Entonces acá básicamente son los 3 tipos de diagnóstico, ¿no? Los 4 en sí. Sindrómico, topográfico, etiológico, nociológico, incluso hasta fisiopatológico a veces, la explicación de la, digamos, de la patología, ¿no? Entonces, es indispensable, como les reitero, que sepan manejar estos, así, digamos, estos tipos de diagnóstico, ¿no?
Bien, ahora, de acuerdo a cómo les había enfocado la semiología, el examen neurológico, entonces, enfocando pues el diagnóstico sindrómico, entonces encontraremos una serie de síndromes de las funciones cerebrales superiores. Por ejemplo, ¿no? Un síndrome confusional agudo, ¿no? Es el paciente que está desorientado, está excitado, ¿no es cierto? Está agresivo, está alucinando, se llama síndrome confusional agudo. Síndrome comatoso, que está en coma, síndrome demencial, hay un tema que van a realizar un capítulo, síndrome afásico, síndrome amnésico, síndrome agnósico, síndrome prefrontal, que es muy frecuente el síndrome prefrontal, el síndrome pseudovulvar, que tiene todas sus características típicas. Entonces, juntando los signos y síntomas, ustedes pueden agrupar desde el punto de vista de las funciones cerebrales superiores en estos diferentes síndromes. Ya uno se da una idea, ¿no? De a qué nivel está la alteración, ¿no? Síndrome de las funciones perceptivas, por ejemplo, un síndrome hemianestésico cortical, es decir, en la mitad del cuerpo uno siente, tiene una hipoestesia o una anestesia, ¿no? La lesión está en el lóbulo parietal, en las vías descendentes, etcétera, etcétera, ¿no? Síndrome hemianestésico subcortical, las vías sensitivas que ascienden de la lesión tiene sus características clínicas propias. Este síndrome de disociación siringomiélica, si en tiempo me lo preguntan, son preguntas de examen, es clásico, es muy típico, eso uno lo encuentra en el examen. Síndrome de disociación tabética, síndrome de hemianestesias alternas, o sea, donde la lesión está en el tronco, ¿no? O sea, tengo una hemianestesia derecha y tengo una hipoestesia en la cara izquierda, se supone la lesión está en el tronco encefálico, se llama hemianestesia alterna, ¿no? Habrán escuchado en semiología este síndrome, el que sabe diagnosticar el síndrome de Wallenberg, ya es el que sabe neurología, ¿no? Tiene todos los componentes de la neurología, es una lesión a nivel de fosa posterior en el ángulo punto cerebeloso que compromete casi una serie de estructuras, ¿no? Cerebelo, vía sensitiva, coordinación, vía motora, etc. Es una combinación de todo. Síndrome de las funciones motoras. Síndrome de hemipléjicos directas es cuando la lesión se encuentra encima del núcleo del séptimo par. Por eso cuando se compromete la cara va a ser la parálisis de tipo central, es decir, la parte inferior de la cara. Directa, ¿por qué? Porque esa pareja va a estar en el mismo lado de la pareja, ¿no? Supongamos yo tengo en mi pareja derecha, la pareja central, de tipo central, va a estar en el mismo lado. ¿Qué indica eso? Que la lesión está encima del núcleo del séptimo par. Entonces ahí decimos que es un síndrome hemipléjico directo. Las alternas es cuando la lesión está en el tronco encefálico. Ejemplo, yo tengo una hemiplegia o hemiplegia derecha y tengo una tosis palpebral o una parálisis del tercer par en el lado izquierdo. La lesión está en el tronco encefálico, en su núcleo respectivo, altitudinalmente a nivel del tronco encefálico, ¿no? Por esta alterno, donde está descendiendo la vía, digamos, motora, y recién se va a decusar en la vía piramidal, por eso se llama alterno. Entonces, topográficamente, vean cómo yo puedo ubicar desde el punto, digamos, usando la semiología, ¿no? Ya dijimos síndrome parapléjicos, parapléjico, ¿no? Cuadripléjico, cuadriparético. Entonces, por ejemplo, ¿no? Si yo tengo una cuadriparesia o cuadriplejía, puede ser por lesión, digamos, si yo encuentro una hipertonía, hiperreflexia, Babinski y los sucedáneos que no lo mencioné, entonces la lesión es pues en la vía piramidal bilateral, probablemente hay una lesión en la médula espinal. Pero si yo encuentro una cuadriparesia o cuadriplejía con hipotonía, ¿no es cierto? A hiporreflexia o arreflexia y no hay Babinski, la lesión está en nervios periféricos, lo que le dije podría ser un Guillain-Barré. Entonces, haciendo la conjunción de todas estas características clínicas, yo puedo hacer el diagnóstico, ¿no? El síndrome monopléjico, miembro inferior o superior, monopléjico, síndrome extrapiramidal, Parkinson, que he visto, la corea de tosis, por ejemplo, una lesión de ganglios basales, síndrome cerebeloso, ya dijimos, varias veces lo hemos repetido, o sea, pues,
Una lesión del cerebelo, pues no va a depender de la clínica, es un tumor, es un infarto, es una meningitis, qué sé yo, pues una cisticercosis, una hipertensión ucraniana. Entonces, síndrome cerebeloso, síndrome vertiginoso, ROME positivo, hay vértigo, náuseas, vómitos, diríamos que es una labirintitis, una neuronitis vestibular, etcétera, etcétera. Eso de labirintitis ya es un diagnóstico nociológico, ¿no? Otros diagnósticos podemos usar, el síndrome meningio que les dije, un paciente tiene rigidez de nuca, Kernin, Brusinski, ¿no es cierto?, la raya meningia, tiene fiebre, vómito, cefalea, etcétera, pues es el síndrome meningio, ¿no? Síndrome de hipertensión endocraniana. A esto, a todas las características anteriores le agregamos el edema de papila, ¿no? Cefalea intensa, náuseas, vómitos, papiledema, diplopía, compromiso de conciencia, ¿no es cierto?, que puede llegar hasta el coma. Es una hipertensión endocraniana. Hay que buscar la etiología. Hay un tema también de eso, de hipertensión endocraniana, que se lo van a repetir, ¿no? Síndrome de Foster-Kennedy, miren. Síndrome de Kosten, síndrome de Parinaud, síndrome de Lennox-Gastaut, síndrome de Tolosa, etcétera, 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 10 etcétera más, ¿ya? Entonces, si ustedes descubren alguna enfermedad, algún síndrome, le ponen pues su nombre de ustedes, ¿no? Entonces, los síndromes, casi la mayor parte de libros están repletos de síndromes, y cada uno tiene sus características particulares, cada uno lo describió y le han puesto en honor a ellos, ¿no? Entonces, vean, desde el punto de vista pues semiológico es muy amplio. Esto lo tenemos que practicar con el paciente, lamentablemente estamos solamente por la vía virtual. La forma como van a aprender ustedes todo lo que les he dicho, algunas cosas en el momento que tengamos, no sé si la práctica, no sé con quién nos toca, me lo preguntan, se los puedo explicar, o preguntar a los otros neurólogos, ¿no? Solo somos 3, ¿no? Entonces, no los preguntan, se lo graban, etcétera, ¿no? No hay otra forma de aprender, lamentablemente, es muy amplio pues el tema. Algunas palabras en relación a los exámenes auxiliares en las enfermedades neurológicas, ¿no? Una de ellas es la punción lumbar, que nosotros lo realizamos, es un campo del neurólogo. Acá es la posición, como ustedes ven, es un procedimiento invasivo, es bastante simple, pero hay que saberlo hacer, ¿no es cierto? Yo les puedo contar miles de anécdotas de esto. Entonces, esta punción lumbar se hace por algunas cosas saltantes, llamativas, ¿no? Se realiza frente a una mínima sospecha de meningitis infecciosa, ¿no? Puede ser bacteriana, tuberculosa, micótica, viral. Es decir, cuando ustedes tienen una sospecha de una meningitis, no necesitan ni tomografía, ni resonancia, ni otro examen, tiene que ser una punción lumbar. Pero, ojo, tienen que tener los criterios clínicos, ¿no? No porque se los ocurra, pero, no, dice que frente a la mínima sospecha a mí se me ocurre que puede ser meningitis y le meto la aguja. No, no es así. Recuerden que es un procedimiento invasivo, ¿ya? Y hay que hacer con toda la técnica, digamos, idónea, adecuada. En Estados Unidos, por ejemplo, es como una punción lumbar, se hace en una sala de operaciones, el que hace la punción con vestimenta, con todo, con toda la asepsia necesaria, pues. Y yo trabajo en el Hospital Hipólito Unanue, eso no voy a pretender encontrar eso, pero eso tampoco no quiere decir que no se hace, sí se hace. Yo he hecho miles de punciones y absolutamente ninguna se me ha complicado, ¿no? Entonces tiene sus indicaciones precisas, etcétera. Lo ideal es que lo vean, pues, ¿no? También se puede hacer en sospecha de hemorragia subaranoidea, ¿no? Siempre y cuando, ahora, antes se hacía pues con mucha frecuencia, ¿no? Hay un aneurisma, se rompe, hay hemorragia subaranoidea, cefalea súbita, brusca, punción lumbar, hemorragia, diagnosticado. Ahora no. Como es un procedimiento invasivo, entonces primero se hace una tomografía. El 95% de los casos, digamos, en la hemorragia subaranoidea va a salir positivo. Pero hay un 5% de casos, tiene toda la clínica, pero tiene una tomografía normal. La explicación, he intentado buscarlo en todos sitios, no la encuentro. En ese caso hay que hacer la punción lumbar. Y efectivamente, si sale sangre, es una hemorragia subaranoidea, ¿no? Hay que hacer en las enfermedades desmielinizantes, esclerosis múltiple, por ejemplo, hay que hacer en la síndrome de Guillain-Barré. En algunos casos, cuando hay en hemorragia, por ejemplo, un hematoma, una hemorragia masiva subaranoidea, entonces no hay cómo retirar esa sangre, se puede hacer punciones lumbares evacuatorias, se llama, ¿no? Con cierta frecuencia, diaria, por ejemplo. En algunos casos incluso se hace cuando hay tratamiento, pues se puede poner
medicamentos, por ejemplo, para el cáncer, se puede poner por la vía lumbar, ¿no? Pero generalmente eso se hace muy poco porque es muy irritante, ¿no? Cualquier sustancia que entra en el espacio subaracnoideo, ¿no? Otro estudio que es el electroencefalograma, ¿no es cierto? Esto se hace básicamente en pacientes que tienen, cuando tengo duda diagnóstica, vamos a ver, cuando hablemos de epilepsia, la epilepsia, el diagnóstico es clínico, pero si tengo duda, puedo echar mano al electroencefalograma. Se puede hacer en pacientes para el diagnóstico de muerte cerebral en España, creo que en muchos países, si no tienes un estudio del electroencefalograma que te muestra una línea isoeléctrica, entonces es indispensable para diagnosticar muerte cerebral. En el Perú no es necesario, es bastante, solamente con la clínica. Puede ser en el tratamiento quirúrgico de la epilepsia o para ubicar exactamente el foco de epileptógeno para enuclear, ¿no es cierto? Es de elección el diagnóstico de la crisis de ausencia, las ondas, puntas ondas se llama, ¿no? Es típico, no hay ni siquiera la resonancia magnética lo les diagnostica. Ustedes encuentran las ondas, puntas ondas típicas, es una crisis de ausencia clásica, nadie más lo reemplaza. Otro estudio es la electromiografía, ¿cierto? Como ven acá en la imagen, es toda una subespecialidad, la neurofisiología es para detectar enfermedades del músculo y del nervio, ¿no? Tiene todo su proceso, ¿no es cierto? No tenemos en nuestro medio, ya, entonces, acá se usa cuando uno sospecha enfermedades del sistema nervioso periférico, ¿no? Músculos o nervios, ¿no? Es de mucha ayuda. Y en la cumbre, pues, ¿no? Para nosotros la especialidad, hoy por hoy en el mundo actual, no tener un tomógrafo, pues en, en nuestro centro de trabajo es inconcebible, ¿no? Es una imagen tomográfica, como ustedes ven, pues hace el corte, es un corte axial, es indispensable, es básico saber todas las estructuras que hay en el, digamos, en el contenido intracraneal para poder, pues, encontrar la patología, hacer la descripción adecuada, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá vemos los ventrículos, tenemos los lóbulos prefrontales, área parietal, occipital, ¿no es cierto? Toda la casta de la cápsula interna, los núcleos basales, es decir, tenemos que recordar todo para hacer la interpretación, ¿no? Esto está indicado en todas las enfermedades del sistema nervioso central, periférico no, ¿no? En el periférico dijimos que es la electromiografía, ¿no? Todos los hospitales deben contar con este examen, ¿no? Felizmente en nuestro hospital ya lo tenemos hace poco. Entonces es un examen muy importante, es elemental, es básico, sobre todo, por ejemplo, en los traumas, en traumatismo, ¿no? En TEC. Si el paciente tiene un hematoma para operarse, ¿no? De eso va a depender, ¿no? Antes se hacía uso solamente de la clínica, pero ahora es indispensable hacer eso. Si hay un infarto, digamos, un enfermedad cerebrovascular en la trombolisis, ¿no? Es elemental este examen, ¿no? Y el examen cumbre, pues, es la resonancia magnética, ¿no? Se pide en todo, pero tiene particular interés, o sea, indicación en alteraciones de la estructura de la fosa posterior y sobre todo de la columna vertebral, ¿no? Se ve una belleza, ¿no? Como ven ustedes acá, vean, ¿no? Se ve hasta el cuarto ventrículo, acueducto de Silvio, miren la médula espinal, qué preciosa, las vértebras, el disco. Esto es una maravilla, ¿no? Una maravilla. Obviamente, tenemos que recordar igual todo lo que es la anatomía, ¿no? Y saber interpretar, ¿no? Hay que saber interpretar. Cuanto más placas vean y más se equivoquen, más van a aprender, ¿no? Aquel que diga que ve las placas y sabe leer, yo lo pondría en duda. Un poco nuestra experiencia en nuestro medio es, a veces el informe dice una cosa y las placas dicen otra cosa, ¿no? Entonces, eso uno tiene que aprender, digamos, a interpretar, ¿no? Y algunas palabras, la biopsia cerebral, por ejemplo, también, ¿no? Se realiza digamos, en las enfermedades neurológicas, ¿no? Esto ya lo realiza, pues, el neurocirujano, no, nosotros no lo realizamos, ¿no? Todo un esquema, como vean, mire usted, ¿no? Parecen arquitectos acá para llegar justo, pues, al nódulo, ¿no? En donde está la lesión. Ustedes ven en la resonancia, en la tomografía, una imagen que parece tumor, parece metástasis, parece cerco, parece tuberculoma, parece absceso, es decir, parece todo, ¿no? Tiene todas las características.
Si tienen toda la experiencia necesaria, la pericia necesaria, ¿no es cierto? Ya pues dicen, es una cistercosis, pues, ¿no? Y le dan pues tratamiento para psicoantel, etcétera, lo que corresponde, chao, se curó. Pero ¿qué pasa si usted le dan ese tratamiento y es un tumor? Le dan tratamiento de 15 días, está recibiendo su medicación, en 15 días este tumor ya está 3 veces más grande. ¿Qué hacen? Entonces, de ahí la importancia, la trascendencia de este examen. Por eso hay que ser muy acucioso en la interpretación clínica y en la interpretación de los exámenes de neuroimagen, ¿no? Y yo les podría contar muchas anécdotas también de esto, ¿no? De pacientes que hemos transferido a Lima y tenía, por ejemplo, en mi opinión era sospecha, llegó a Lima, alguien lo vio y no, esto es un tuberculoma, lo regresan, le dan tratamiento, pasa 2, 3 semanas y para está peor, lo llevamos, no, tiene que ser una biopsia, le hicieron y era un tumor, un glioblastoma, por ejemplo, ¿no? Entonces, bien trascendente esto, siempre es importantísimo la clínica, ¿no? Como le dije hace un rato al comienzo, ¿no? Es muy importante el criterio clínico, ¿no? Y no, pues, los exámenes auxiliares, ¿no? Como su nombre indica, son exámenes auxiliares. Las máquinas, el tomógrafo, la resonancia, no va a reemplazar a la inteligencia, al lóbulo prefrontal del profesional médico, ¿no? Y finalmente, algunos casos clínicos, pues acá les pongo uno para estimularlos, una imagen de un aneurisma, miren, es una bomba de tiempo, nadie lo puede saber. Muchas veces ustedes han visto, el paciente está absolutamente sano, cae al suelo. Ustedes han visto muchas veces, ¿no? Tiene una pareja muy entusiasmada, se va al hotel y se queda encima de la chica y se muere, ¿no? Es un aneurisma, ¿no? El 50% de los casos de la ruptura de aneurisma se mueren en el acto. Y de ahí viene la trascendencia de saber diagnosticar, ¿no? Entonces, de saber, de tener conocimiento toda la semiología para llegar a este diagnóstico preciso. Si no saben eso, el paciente se pasea, ¿no? Caminando con una bomba de tiempo, ¿ya? Es un ejemplo. Miren, el aneurisma no se rompe, es una salida, un fogonazo de sangre, ¿no? Y el paciente se muere, pues obviamente, ¿no? Otro ejemplo, ¿no? Mire un niñito con una hidrocefalia brutal, probablemente tiene una atresia del acueducto de Silvio, hay que poner una derivación, una válvula, mira, clínicamente, ¿no? No lo mire, ya tiene ya el diagnóstico, tiene que ver el neurocirujano, ¿no? Vean acá, ¿no? Una dilatación de los cuernos occipitales, ¿no? De los ventrículos laterales, igual, aquí hay un tercer ventrículo muy crecido, muy grande, este es el tercer ventrículo, ventrículos laterales y sobre todo los cuernos occipitales. Es una hidrocefalia, ¿no? Aquí hay que poner una válvula. Miren acá una imagen, ¿no? Esta es una resonancia magnética, una imagen hiperdensa, redondeada, en la región parieto-occipital derecha, ¿no? Hay que ubicar la topografía, la localización, hay que hacer la descripción exacta, ¿no? Miren, ¿no? Entonces, es un tumor, pues, ¿no? Entonces, como ven ustedes, uno va sospechando en la clínica, en el examen clínico, o la anamnesis en el examen clínico y en el examen auxiliar respectivo, uno llega pues al diagnóstico y hay que tratar, pues, ¿no? Si concluimos que es una meningita, daremos pues antibióticos. Si es una enfermedad cerebrovascular, es una hemorragia, que hay tratamiento médico, bajar la presión, etcétera, etcétera, pues, si diabético. Si es un tumor, tiene que operarse, pues, rapidísimo, lo antes posible, dar cobaltoterapia, ir al centro más calificado, etcétera, 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 ¿no? Entonces, vean, con todo esto es un panorama. No sé si tendrán alguna pregunta, ¿no es cierto? Es un tema muy, muy amplio. No sé si tienen alguna pregunta. El delegado. Aló. ¿No me escuchan? Sí, doctor, sí se la escucho. A ver, entonces, preguntas. Creo que no hay nadie. Sí, doctor, ¿me está llamando? No, sí, ya terminamos la clase. O sea, si tienen preguntas.
Doctor, no creo que haya ninguna pregunta. Es que ahorita tenemos ahorita clase de cirugía 1. Ah, ya, ok. Entonces, nos vemos en la siguiente clase, ¿ah? Sí, doctor. Listo. Hasta luego, doctor. Gracias. Cuídese. Igual.